tenemos, yo creo que, gracias Andrix por poner a grabar. Em, y hoy tenemos, por primera vez en mucho tiempo, yo creo, en una de nuestras formaciones virtuales, a Andrés Sáenz, director ejecutivo de Civics Colombia, que además acaba de llegar de Columbia University, donde entiendo pasó por su formación como Obama Scholar. Bueno, ya nos contarás un poco más. Y hoy va a compartir con nosotros, con nosotras, un poco de todo este saber de alto nivel, innovador en liderazgo y en storytelling, lo va a compartir acá. Andrés, quiero también decirlo rápidamente, es fellow de programas como Wiley, Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, Acumen, Liderazgo por Bogotá de la Universidad de los Andes, ha recibido becas del DAD, donde hizo su maestría en Alemania, y por cierto, este chisme también me lo sé por los videos que está produciendo y compartiendo con nosotros en sus redes sobre liderazgo. Y bueno, ha estado en otros programas muy reconocidos de formación e impulso a liderazgos. Entonces seguramente, y también por lo que conozco de él, lo que nos va a compartir hoy es muy, muy valioso, como decía Alexandra ahorita. Creo que no solo para ustedes, quienes son más jóvenes, sino también para el equipo. Estamos acá escuchándole atentamente. Entonces, alisten toda su atención porque va a ser una sesión muy valiosa, nuevo con contenido de alto nivel y bastante interactiva, como todas las sesiones que tenemos en Politic Jóvenes en Conexión. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu jueves? Sé que andas corriendo. Gracias por estar acá. Bueno, no, muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es realmente un absoluto placer estar aquí con ustedes. Quisiera de verdad, en primer lugar, darle un agradecimiento muy sincero a Alexandra Moreno allá en la Hansaide. Esperen que estoy mirando cómo compartirles mi pantalla. ¿Sí les estoy compartiendo mi pantalla? Se supone A que sí. ver. Esperen, la dejo compartir. Ah, ya, ahora sí. Es que estaba haciendo una cosita que no tocaba hacer. Ahora sí la estamos viendo. Ahora sí. Listo, perfecto. Para responderte entonces, Nata, el jueves muy agitado, muy interesante, muy bueno y repitiendo los agradecimientos profundos a Alexandra Moreno de la Hansider. Estamos felices de estar trabajando con ustedes alrededor de todos estos temas de liderazgo y participación política juvenil y por supuesto un saludo muy especial para mis colegas, para Sandrix, para Nata, para Camila, que las veo por ahí conectadas y por supuesto para los chicos y chicas que están haciendo presencia el día de hoy. Para mí de verdad es toda una inspiración poder compartir estos momentos con ustedes y compartirlos alrededor de un tema que a mí me gusta tanto y es el tema del storytelling, que es lo que vamos a estar un poquito orbitando durante esta hora 45 minutos que vamos a estar hablando. Y de pronto algunos de ustedes ya están muy familiarizados con el término, de pronto otros dicen, bueno, más o menos entiendo por dónde va la cosa, pero no entiendo cómo esto conecta con mi ruta de liderazgo. Y para ello, simplemente para entender que tenemos todos afinadas las expectativas, me gustaría arrancar esto un poquito con una conversación y con una conversación para entender por qué estamos todos hoy reunidos, por qué estamos aquí y qué quisiera aprender hoy. Entonces, los animo, porfa, a quienes quieran que escriban en el chat por qué estamos en este taller de Civics, qué quisieran aprender hoy y si además de eso tengo el placer hermoso de escucharles su voz, pues sería increíble. Si alguien quiere de pronto levantar el micrófono y comentar por qué está hoy aquí, le escuchamos. Y si no, también en el chat, por si acaso. Y por ahí, María Luna me levanta la mano. María, te escuchamos. Hola Andrew, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, ¿con qué intención entró al taller el día de hoy? Yo creo que muchos de aquí quizás tenemos la habilidad de hablar en público, desarrollamos oratoria, pero yo creo que me encuentro en un punto como quizás de estancamiento donde yo lo hago chévere, hablo bonito, hablo muy formal, pero me gustaría quizás que mis diálogos
tuvieran un poquito más de interacción frente al público y que se conectaran a lo largo de que no tuviera que extenderme tanto para dar una idea, sino que pudiera ser clara y precisa y adicional, que la persona se conectara con lo que quiero llegar a explicar sin tener que demorarme un montón de tiempo, porque sé que conforme pasa el tiempo, pues la persona tiende a desconectarse de la idea que uno está compartiendo. María, muchas gracias. Y por cierto, argumentaste todas tus ideas muy bien en un tiempo reducido, entonces yo creo que en ti sí hay una semillita muy clara de cómo poder compartir ideas poderosas en tiempo corto. Sin lugar a dudas, esa es una de las grandes dificultades que muchas veces tenemos todos y todas en el momento en que queremos expresar ideas que sean poderosas, ¿no? Ideas que llamen a la acción. A veces se nos dificulta un poquito entender cómo es que podemos hablar y articularnos y entendernos y también muchas veces escuchar de forma activa y participativa. Acá yo no sé, Sandrix y Nata, por si acaso ustedes están viendo el chat, yo no lo estoy viendo, pero si pasan cositas interesantes en el chat, me pueden ir avisando. Ah, bueno, no, ya ahí sí veo que sí le puedo dar clic. Por ahí Tania Torres dice, estoy en este taller porque como en una sesión de Politic lo dijimos, un líder no es el que habla fuerte, quiero generar empatía y conexión. Espectacular, Tania, y en eso precisamente es que estamos aquí, en Politic en general, en nuestras sesiones presenciales, pero también en nuestras sesiones virtuales. Muchas gracias. Veo que Daniela también dice mejorar mi forma de liderazgo, renovar el estilo de comunicación después de tantos años practicándolo. Me parece hermoso que si llevas ya un tiempo practicando este tipo de herramientas, quieras seguir puliéndolas un poquito más. Veo que tiene Alejandra la mano levantada. Escuchémosla. Se pueden quedar con los otros testimonios que están apareciendo en el chat y vamos a continuar. Alejandra, Hola, buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan? te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. Perdón el ruido de fondo. Bueno, pues básicamente no soy, digamos, como muy activa en redes en términos de grabar videos, de subirlos. Generalmente tienden a ser en un formato más de entrevista, un formato más digamos, como de tener, no específicamente un guión, pero sí tener como un orden cronológico de lo que se quiere transmitir. Siento que aún estoy en mi constante reto de quizás dejar de ser tan formal y ser un poco más didáctica, más aplicar como esa creatividad en el discurso y quizás no tener tantas presiones a la hora de expresar las ideas. Es decir, siento que hace parte de mi identidad ser formal, pero también entiendo que es interesante conectar con las demás personas desde el lenguaje y esto también indica que no es solo como yo lo hago, sino también aprender a interactuar desde esa fluidez y desde esos términos que, como hoy bien lo llamamos, suelen ser tendencia o algo parecido. Entonces siento que aún soy muy nueva en esta era, a veces siento que no soy de esta generación por eso, pero creo que también tiene que ver mucho la academia, o sea, el formarme como abogada nos encasillan demasiado, estamos como en esa cajita y a veces salirnos es complicado, es como eso. Muchas gracias, Alejandra. Y déjame decirte una cosa, y es que empatizo fuertemente con lo que estás diciendo. Yo estudié gobierno y relaciones internacionales, sé que no es lo mismo que derecho, pero de muchas formas uno termina un poquito como en un cajón muy específico de lo que es la academia y luego ese cajón específico es lo que puebla la manera en que nos comunicamos con otros. Lo que te quisiera decir acá que me parece fundamental es que eso no está mal. Eso hace parte también de tu autenticidad en el discurso. Y lo que queremos acá indagar no es tanto cómo todos nos vamos dirigiendo en una misma dirección sobre cómo tenemos que hablar, porque eso no tendría sentido, sino cómo desde nuestra autenticidad podemos organizar nuestras ideas de forma poderosa, inspirando a la acción y teniendo en nosotros una cajita de herramientas que nos permita sacar de pronto algunas habilidades cuando nos sirva, cuando las necesitemos. Porque estoy 100% seguro, Alejandra, que muchas veces te ha servido mucho esa formalidad, esa estructura, esa lógica que brinda el derecho. Entonces, ya que tenemos claridad sobre el tema, y ahí veo que Juan David levantó la manito, pero ya luego vamos a tener otra oportunidad para conversar, vamos a entrar en materia. Y Juan David se ríe, claro que sí, no te preocupes que tendrás la oportunidad. Yo les quiero comentar también yo por qué estoy acá, ¿no? Porque les dije a ustedes como, bueno, ustedes que están acá por esto, otro, pero entonces, ¿qué hago yo acá?
No es porque me estén obligando, ¿no? Yo hubiera podido decir que no, pero resulta que yo estoy acá por tres razones fundamentales. La primera, estoy aquí porque creo profundamente en el poder transformador de la educación como catalizadora de los cambios sociales. Y esto se conecta profundamente con todo lo que hacemos en Civics Colombia. Nosotros de verdad, de corazón, creemos que la educación es la manera como podemos sembrar una semillita de transformación de la cultura política en las y los corazones de los jóvenes del país. Entonces, estoy aquí porque creo profundamente que tiene sentido apostarle a la educación para promover estas transformaciones. Pero también estoy aquí porque amo aprender. Y yo no sé si les pasa a ustedes, cada quien aprende de forma distinta, pero para mí la mejor forma de aprender es enseñar y es conectar con otros. Hay gente que dice, a mí me fascina aprender es dibujando y a mí me fascina aprender es escuchando música, a mí me fascina aprender es dialogando, a mí me fascina aprender es leyendo. Yo amo aprender enseñándole a otros y créanme, quienes han estado de pronto del otro lado y desde mi posición, sirve un montón, sirve para aterrizar conceptos, sirve para decantar mucha de la información que uno tiene en la cabeza. Y lo último, y no por eso menos importante, también estoy aquí porque a mí la vida me ha enseñado que si queremos un mundo distinto, necesitamos líderes y necesitamos liderazgos distintos. Y lastimosamente en nuestros sistemas, y acá digo en nuestros sistemas porque veo que tenemos hasta un joven de Costa Rica conectado, muchas veces hay escasos caminos para impulsar y potenciar esos liderazgos. Por eso siempre terminan llegando los mismos liderazgos con las mismas malas prácticas al poder. Y eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Y yo quiero personalmente hacer parte de ese cambio. Y para ello me encantaría contarles un poquito acerca de mi historia, ¿no? Entonces, yo soy Andrés Sáenz, soy un joven de Bogotá, bueno, joven, ya no sé si llamarme joven, soy un ser humano de Bogotá de 35 años, nací en 1989 y esto que ven ustedes aquí es una partecita de mi familia. Acá está de este lado mi querida madre, que es una artista de la Universidad Nacional. Acá está mi querido padre, un arquitecto de la Universidad Nacional. Como se dieron cuenta, la vena artística no la saqué yo por ninguna parte. Me dediqué a algo totalmente diferente, pero eso no quiere decir que no tenga una herencia fundamental de la familia, porque este es mi abuelo. Y mi abuelo ha sido para mí una figura absolutamente fundamental en mi vida. Mi abuelo es un momposino, para quienes no saben, Mompox es un pueblo hermoso, es uno de estos pueblitos mágicos de la costa caribe colombiana. Por lo tanto, yo soy un octavo de sangre costeña y mi abuelo, pese a venir de Mompox y venir de la absolutamente nada, dedicó toda su vida a la educación. Fue rector de colegio, fue vicerrector universitario y en la década de 1960 lo becaron para hacer un doctorado en los Estados Unidos. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar eso, porque si ahora, hoy en día es difícil que uno lo bequen para estudiar en el exterior, imagínense cómo era hace 60 años o más. Un absoluto monstruo de la educación, una de las personas que más me ha enseñado a andar en esta vida, acompañado ahí de mi abuelita hermosa y de mis dos hermanas. Tengo dos hermanas menores, Ana María, artista también, y Alejandra, médica. Y me falta un miembro de mi familia que es absolutamente fundamental, que les quiero presentar, y es acá esta querida señorita que se llama Mimi, y ella tiene 17 años, un gato de 17 años. Esa fotico, por cierto, es de hace unos 2, 3 años y se ve excepcionalmente bien. Hay que pedirle la receta y el secreto de la eterna juventud. Esas son las personas más importantes en mi vida, pero en mi vida han pasado muchas cosas que me han llevado a tomar las decisiones que yo he tomado. Es que tuve la oportunidad de estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales aquí en la Universidad Externado de Colombia. Ahí me conecté profundamente con lo que me hace feliz y es mover a otros a alcanzar propósitos compartidos. Fui representante estudiantil de la universidad, me pueden ver acá y si el que se acerca mucho a la pantalla se da cuenta, estoy vestido con algo parecido a una bata de médico. ¿Por qué? Porque ahí estoy interpretando el personaje del señor Democracia. ¿Y por qué estoy interpretando el personaje del señor Democracia? Porque en mi universidad, en esa época, no se había llamado a elecciones universitarias durante 8 años, yendo en contra de los estatutos de la propia universidad, lo que generó todo un movimiento estudiantil en el cual nos volcamos todos a exigirle a la universidad como estudiantes que efectivamente ocurrieran elecciones. Y lo que quiero mostrarles que me parece hermoso de esta imagen
es que si se dan cuenta, todos tienen camisetas de diferente color. Esas fueron las elecciones del 2010 y logramos que los jóvenes de todos los partidos políticos, del Polo Democrático, del Partido Verde, del Liberal, del Conservador, todos nos juntáramos, pese a nuestras diferencias ideológicas, para pedir por el fortalecimiento de la democracia en la universidad, y lo logramos. Y se llamó elecciones al año siguiente. Ahí yo me conecté profundamente con esta idea de hacer política, de moverme alrededor de la promoción de la participación política. Pero la vida me fue llevando por otros lados y no terminé haciendo política, sino terminé trabajando alrededor de la política. Por eso terminé haciendo mi maestría en Alemania, en donde estudié desarrollo y gobernanza. Y era el 2015 y 2016, cuando de pronto apareció la votación del proceso de paz en Colombia. De pronto ustedes estaban muy, muy chiquitos, pero de pronto algunos de ustedes han escuchado lo importante que fue ese momento, un punto de inflexión en la historia nacional. ¿Qué ocurrió? Que hubo unas elecciones, un plebiscito para que los ciudadanos votaran a favor o en contra del proceso de paz. Yo decidí volar de Alemania a Colombia y de hecho rechazar una oferta laboral en Alemania porque consideré que era demasiado importante votar en esas elecciones, ejercer mi derecho como ciudadano ahí. Llegué a Colombia el día antes, voté, puse mi voto, puse no solo mi voto, también mi corazón, mi fe, y pensando que la mayoría del país haría lo mismo, dije, vamos a pasar la página de la violencia política por primera vez en la historia de Colombia. Lo que termina pasando, ya ustedes lo saben, y es que termina votando el 50.4% del país en contra del proceso de paz o en contra del acuerdo fundamentalmente. ¿Eso está mal? No sé, no necesariamente, esa es la democracia. ¿Me dolió? Sí, me dolió profundamente. Pero lo que más me dolió fue ver que solo el 33% de la gente que pudo votar en esa elección decidió hacerlo. Y ese fue el número que se quedó rayado totalmente en mi cabeza. ¿Cómo es posible que solo una de cada 3 personas que puedan hacerlo decidan ir a votar y el resto no? Cuando además todas las encuestas decían que eran los jóvenes principalmente quienes estaban a favor de este proceso. Y a mí eso siempre me quedó y yo dije, aquí hay que hacer algo. Así que alrededor del resto de mi vida estuve trabajando, por ejemplo, como un director de un proyecto del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, entregando formación a líderes sociales y a líderes políticos para transitar de, por ejemplo, en el caso de las antiguas FARC, al Partido de Comunes y de muchos que estaban alzados en armas para lograrlos llevar a la vida política de la democracia, o también a muchos líderes sociales que no estaban para nada vinculados con ello, pero que querían participar más activamente para que no solo los partidos políticos entraran en las contiendas electorales. Y poco a poco fui construyendo esta idea hasta que conocí a una persona que se convirtió en mi cofundador y en octubre del 2020 creamos esta organización que hoy les está dando este taller. Acá está el día en la Cámara de Comercio en Bogotá, 20 de octubre del 2020, que creé en este país Civics Colombia. Esta es una fotografía de mi equipo, o bueno, parte del equipo que ya no está, otra parte es nueva. Esta es la gente maravillosa que se inventa todos los programas, todos los talleres, todas las ideas, donde está Nata, donde está Sandrix, y donde estamos convirtiendo estudiantes en ciudadanas y en ciudadanos más activos, más participativos y mejor informados, porque creemos profundamente en que es necesario transformar a estos jóvenes para convertirlos en las personas que van a hacerse cargo de las riendas de este país, no en el futuro, sino en el ahora. Gracias a eso he podido también viajar por el mundo contando esta historia, haciendo pitch sobre este tema en diferentes lugares del planeta. Y esto es una demostración de las cosas hermosas que hacemos, formando a docentes de instituciones educativas en campamentos de la democracia, pero también fortaleciendo las capacidades de estudiantes para ejercer esa ciudadanía de forma activa. Hemos logrado impactar a más de 500,000 jóvenes con ello, hacer la simulación electoral juvenil más grande que se ha hecho en la historia de América Latina y cambiar las vidas de miles de jóvenes con ello, incluyendo las de ustedes. Y el año pasado, gracias a eso, me seleccionaron como el tercer Obama escolar de Colombia en la historia y pude estar en la Universidad de Colombia en Nueva York, conociendo a Barack Obama, conociendo a varios premios Nobel de la Paz, de Economía, trabajando habilidades de liderazgo. Hace mes y medio volví a Colombia y vuelvo con toda la intención de regalarle al mundo y sobre todo de darles a ustedes
esas herramientas que necesitan para inspirar a otros a alcanzar esos propósitos compartidos. Esa es mi historia. Y sé que es una historia que conté en bastantes minutos. La hubiera podido contar también en 1 minuto o en 2 minutos o en 3. Y acá lo que quiero que empecemos a aterrizar un poquito, chicos y chicas, es que las historias son connaturales a los seres humanos. Toda la vida hemos contado historias, no solo todas nuestras vidas, sino toda la vida de la existencia humana. Cuando los cavernícolas, cuando los pueblos originarios se sentaban alrededor del fuego a hablar sobre lo que les pasó en su día, estaban contando historias. Cuando dejaban en sus pinturas rupestres ciertas señales sobre los que pasaba en su día a día, estaban escribiendo también historias. Porque las historias y la capacidad que tenemos los seres humanos de contarlas es algo que nos hace fundamentalmente humanos. ¿Por qué? Porque nos permite cooperar a gran escala al permitirnos creer en ficciones que no existen, sino en una realidad intersubjetiva, ¿no? Quizás esto ya lo escucharon quienes están en Politic presencial, pero me parece importante decirlo nuevamente, porque pueden decir como, uy, no entiendo, ¿cómo así? Ficciones y realidad subjetiva, ¿qué quiere decir eso? Todos tenemos una realidad, ¿no? Hay una realidad objetiva que tú puedes sentir, que tú puedes percibir. Yo puedo decir, esto es un libro, yo lo puedo tocar, hace parte de mi realidad objetiva. Mi cuerpo hace parte de mi realidad objetiva, está ahí, lo puedo sentir, es tangible. Tengo una realidad subjetiva. ¿Dónde está? Está en mi cabeza, está en mi cerebro. Mis pensamientos, mis creencias, mis sueños, mis ideales están ahí. ¿Los puedo comunicar? Por supuesto que sí, pero habitan mi subjetividad. Pero los seres humanos hemos sido capaces de crear algo maravilloso y es una realidad intersubjetiva, una realidad que solo existe en la imaginación de nosotros y nosotras. Esa realidad intersubjetiva son muchas cosas que ustedes dan por sentado, como las religiones, como los países, como las organizaciones, como el dinero. El dinero solo existe en nuestra imaginación. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así, profe? Pero es que mire, yo tengo acá en mi billetera y yo le puedo mostrar directamente que esto existe acá. Claro, esto existe, pero esto no es el dinero, esto es el papel moneda. El papel moneda yo lo puedo tocar y hace parte de la realidad objetiva, pero el concepto del dinero solo hace parte de la realidad intersubjetiva que se basa en una promesa, en una historia que nos contamos, y es la historia de creer en las relaciones comerciales y económicas que ocurren entre pares y en creer que hay una autoridad central, en el caso de Colombia, el Banco de la República, que puede actuar como un prestamista de última instancia, y en creer todos que el sistema funciona. Pero el día en el que en el sistema dejemos de creer, ¿qué pasa? Como pasó en Venezuela, hay hiperinflación, el sistema desaparece, dejamos de creer en el dinero, dejamos de creer en esta historia que nos estamos contando. También podemos dejar de creer en un país. La Unión Soviética es un buen ejemplo. La Unión Soviética termina cuando precisamente los actores políticos de ese estado dejan de creer en la historia de los soviéticos y pasan a creer en una nueva historia, la historia de la Federación Rusa. Entonces, el storytelling siempre ha estado con nosotros y se viene transformando todo el tiempo, ¿no? Así como antes los cavernícolas en el fuego contaban sus historias, ahora contamos historias en diferentes escenarios. Este es uno de ellos nada más, puede ser un TED Talk, pero esta es otra historia que nos estamos contando ustedes estando aquí conmigo. Todo el tiempo, como parte de nuestra dinámica social, estamos contando historias. Y si antes teníamos las pinturas rupestres, hoy tenemos las presentaciones en PowerPoint y Canva, donde le explicamos a otros qué es lo que soñamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos. Y acá les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos tanta fascinación los seres humanos con las historias? ¿Qué es lo que hace que los seres humanos seamos tan, pero tan cercanos a estar contando historias todo el tiempo? Pónganme qué piensan en el chat, o si quiere alguien alzar la manito, le escuchamos. Y ahí veo que Alejandra nos alza la mano. Alejandra, te escuchamos. Sandrix dice, A nos gusta. mi juicio diría que es porque es la forma de conectar con las personas y desde el diálogo, desde la, digamos, desde la comunicación o conversación.
es lo que nos mantiene de alguna forma como seres humanos. ¿Y por qué? Ahí te estoy contrapreguntando, Aleja, por si acaso. ¿Por qué nos gusta eso? ¿Mm? Porque así de algún modo también construimos nuestras propias realidades. Ok, interesante, porque de pronto a través de eso construimos nuestras propias realidades o construimos realidad intersubjetiva con el otro, ¿no? Construimos realidad compartida. Veo en el chat que también nos dicen curiosidad, ganas de saber, porque nos conecta. María Paula dice, porque nos inspiran y ayudan a conectar, nos hacen también más empáticos con los demás. Todos ustedes tienen razón, hasta Sandrix que pone, nos gusta el drama. Sí, también nos gusta el drama y nos gusta el chisme, pero si nos vamos fundamentalmente a la ciencia, nos vamos a dar cuenta de que de verdad nos gustan las historias por unas razones muy de peso. Y esto es porque, por una parte, cuando nos contamos historias, activamos lugares del cerebro que, por ejemplo, nos permiten convertir la historia que estamos escuchando en nuestras propias ideas y experiencias. Y esto es un proceso que se llama acoplamiento neuronal. Básicamente, cuando nos cuentan una historia y si la historia es buena, nosotros somos capaces de sentir lo que la persona está sintiendo. Nuestras neuronas se acoplan de una forma tal que nos permiten entender lo que la persona transitó y pasó. Y eso hace que cale más profundo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso tiene mucha relación con las neuronas espejo, con el reflejo que ocurre en nuestros cerebros. El oyente no solo experimenta la actividad cerebral similar entre sí, sino también aquella que se da con el hablante. Entonces ahí tienen mucha razón ustedes. Cuando nos contamos historias, científicamente también estamos conectando, ¿no? Es una conexión que ustedes pueden sentir a nivel de energía, como, yo sentí una conexión tremenda con esta persona, puede ser en una relación sentimental, por ejemplo, pero también puede ser en una relación profesional o hasta en una relación política, ¿no? Sentimos una conexión muy fuerte con esa otra historia que nos están contando del otro lado. Y eso también se da porque el cerebro libera una de estas hormonas, uno de estos neurotransmisores llamados dopamina, que es el neurotransmisor de la novedad, ¿no? Cuando tenemos un evento que es emocionalmente cargado, resulta que es más fácil de recordar y que lo recordamos con mayor precisión gracias a la liberación de dopamina. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el storytelling, el contar historias bien, puede afectar neuronalmente el cerebro tanto de la persona que las cuenta como de la persona que las escucha. Esa es una de las razones por las cuales nos gusta el drama, Sandrix, tienes toda la razón, y nos gusta el chisme. Y nos gusta el chisme por eso, porque conectamos neuronalmente con la otra persona, ¿no? Y acá tenemos que entrar a ver, bueno, ¿y cuáles son esos elementos que pueblan una historia? Cuando hablamos de una historia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los elementos que la pueblan? ¿Qué tiene una historia para que sea una historia? ¿Quién me escribe ahí por el chat? A ver, ¿cuáles son esos elementos que aparecen? ¿No? Si yo tengo una historia, necesariamente voy a tener ¿qué? ¿Qué hace parte de esa historia? Entonces ahí de una nos va diciendo Sara y nos va diciendo Sebastián. Claro que sí, siempre tiene que haber un personaje, ¿no? Siempre tiene que haber un personaje y ese personaje usualmente está cargado de elementos, razones, motivaciones, intenciones, creencias. Inclusive cuando ustedes se ponen a ver historias de muñequitos y Toy Story, que el gatico, que el perrito, las estamos viendo en una interpretación humana de esos personajes. Esos personajes ya no son juguetes. Buzz Lightyear no es un juguete. Sí, es un juguete en la historia, pero es sobre todo un juguete con características humanas. Sienten, tienen dolor, tienen esperanza, tienen sueños. Entonces tenemos, por supuesto, el personaje, ¿no? Pero además del personaje, también ese personaje, para que la historia sea una historia, se tiene que enfrentar a decisiones. Decisiones a lo largo de su vida, ¿no? De pronto en mi historia personal, un punto de inflexión de mi historia fue tomar la decisión de coger un vuelo de regreso a Bogotá para votar en ese plebiscito. Ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? Y hay muchas decisiones que van apareciendo en las historias de todos, en las historias que les contamos a otros, en nuestro día a día, en los chismes que nos contamos, pero también en esas historias que queremos que inspiren a la acción. Y para que la historia sí sea interesante, no puede ser que simplemente el personaje tuvo que tomar unas decisiones.
también necesariamente tiene que ocurrir algo en ese camino del héroe, en ese camino de la heroína, y es que el personaje tiene que enfrentarse con desafíos, ¿no? Y esos desafíos a los que se va enfrentando pueden permitirnos conectar con la persona que está del otro lado, porque puede ser que muchas veces estas personas hayan enfrentado desafíos similares a los nuestros. Si la historia no tiene desafíos, simplemente ustedes lo que tienen es una lista de mercado de decisiones. La persona hizo esto, la persona hizo esto, la persona hizo esto. Pero si hay desafíos como, pues pucha, ¿cómo así? Me acabo de enterar. Solo 1 de cada 3 ciudadanos que puede votar, vota. Aquí hay que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Hay puntos de inflexión. Hay momentos de quiebre, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, Diego en el chat nos dice, para mí el más importante es el clímax. Siento que ahí es donde la historia puede hacer clic con la persona. Y Diego, tienes mucha razón, porque es que para que nosotros podamos llevar las decisiones del personaje a la resolución o al resultado, tenemos que pasar por diferentes escalas de esos desafíos. Y usualmente en el momento más significativo es donde la gente puede conectar más con ese clímax de la historia. Si eso fuera una película de Marvel, sería en el momento en el que todos los Avengers se agarran contra todos los otros y tenemos el clímax de la historia, ¿no? Que luego nos lleva a desescalar el momento y a llevarlo a un resultado, ¿cierto? Pero también recordemos que todo esto está poblado alrededor de un tema que contempla o que agrega todos estos elementos. Y ese va a ser, por una parte, la trama, ¿no? Entonces pensemos en una historia que todos nos sepamos. La historia de David y Goliat. Creo que no hay persona que no se sepa de qué se trata esta historia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la trama? Ojo, ¿cuál es la trama de la historia de David y Goliat? Si quieren, pónganlo ahí en el chat. ¿De qué se trata esa historia? O si quieren hablar, también pueden hablar, por supuesto. Me encanta escucharles. Me encanta, me hace feliz escuchar sus voces, por si acaso. Por si no se han animado a hablar, me da mucha, mucha felicidad. Sandrix dice, yo no sé esa historia, entonces estoy pensando quizás desde una lógica de a quien le tocó ver catequesis en el colegio, no sé. ¿Quién sí se conoce un poquito la historia de David y Goliat? Sara Suárez nos va a hablar. Te escuchamos, Sari. Bueno, o sea, lo que tengo entendido es que Goliat era como un gigante, un guerrero, y David tenía que vencerlo. ¿Por qué? No me acuerdo, no tengo idea, pero tenía que vencerlo. Y pues digamos que Goliat era lo que les digo, este guerrero súper fuerte, súper poderoso, que tenía como fama de haber vencido a un montón de gente. Y Goliat lo único que tenía como para vencerlo pues era él mismo y la fe, no sé, y pues tenía una piedra. Entonces él termina venciendo a Goliat con esa piedra. Y ya, eso es lo que me acuerdo. Sara, muchas gracias. La historia de David y Goliat básicamente nos transmite lo que tú estás mencionando y es la historia de un joven guerrero, que era un joven guerrero menudo, pequeño, chiquito, que decide ponerse de voluntario, como en los, ¿cómo es que se llama esta película de I Volunteer as a Tribute? Los Juegos del Hambre, ¿cómo es que se llama eso? ¿Sí? Creo que sí. Bueno. Sí, 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 sí. correcto. Gracias, Andrés. Y se enfrenta a un gran gigante guerrero, ¿no? No sé, Sebastián, si era un cíclope, que por ahí nos dice si era un cíclope, esa partecita no me acuerdo tanto, pero un gigante guerrero musculoso que nadie lo había podido vencer. Y Goliat estaba tan seguro de que iba a ganar en la batalla que en algún momento se descuida y lo único que tenía David era una onda. Una onda es una cuerdita que tiene al final algo a lo que la puedes atar y puedes lanzarla bien lejos. Y lo que hizo David fue precisamente, con mucha técnica, lanzar la piedra a uno de los ojos de Goliat con tan buena suerte y tan buena técnica que termina dejándolo ciego. Entonces, de pronto, Sebastián, si era un cíclope, porque si se quedó ciego y con una sola piedra, puede que haya sido así. Y de esta manera logra vencer a un gigante que nadie ha logrado vencer. Esa es la trama de la historia. Pero detrás de esa trama siempre va a haber también un tema de la historia, que es diferente a la trama de la historia. Y esto cuando ustedes lo llevan a la práctica y cuando cuentan sus propias historias es muy significativo, es muy importante, porque la historia de David y Goliat no es la historia de cómo podemos aprender a utilizar una onda en un combate a cuerpo abierto con alguien más poderoso que nosotros. No, el tema de la historia es la perseverancia
y la valentía nos permiten superar los retos más grandes. Y ese sí es el tema de la historia, ¿no? Cuando ustedes entonces cuenten su historia, piensen en eso un poquito. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de las palabras que ustedes están mencionando? ¿Cuáles son los valores que hay detrás? ¿Qué es lo que fundamentalmente queremos que se lleve nuestro interlocutor del otro lado? Porque siempre va a haber un tema o siempre va a haber una moraleja y no necesariamente es la trama de esa historia, ¿cierto? Y ahora tenemos que entrar a un terreno que ya nos pone de cabeza en lo que queremos indagar más fuertemente hoy. Y es que ustedes me digan, ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre contar historias porque sí, ¿cierto? Como yo contarle la historia de mi vida acá o de lo que me pasó en la semana a mi amigo con un cafecito, con una cervecita, o contar historias en el mundo del liderazgo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué es importante contar historias en el mundo del liderazgo? Juan David, te escuchamos. Y después Lady. Sí, pues contar historias, porque sí, es más que todo como para contar algo que ha pasado y como más tranquilo. Pero en el mundo del liderazgo se busca como inspirar, se busca mostrar quién eres tú y también se busca como poder hacer un pitch, como conocer a alguien que puedas compartir y poder trabajar de la mano. Es como lo veo así. Muchas gracias, Juan David. Excelente respuesta. Uno de los componentes absolutamente fundamentales es inspirar, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de liderazgo y storytelling, hay un componente de inspiración. Escuchemos a Lady y luego a Diego y cerramos acá. Lady. Hola, buenas tardes. Sí, también considero que como contar una historia desde el mundo del liderazgo es con la idea de buscar un cambio, sembrar como una semilla en las personas a las que uno pueda llegar y que por algún motivo esa persona pueda decir como que, wow, esto me sirve a mí para aplicarlo, esta persona me motiva a, no sé, a tomar esa decisión que quizás estaba pensando en tomar. Y sí, o sea, como buscar un cambio para mí, fundamentalmente. Lady, excelente. Ya tenemos otro componente, ¿no? Tenemos inspiración, tenemos motivación, transformación, buscar ese cambio y escuchemos a Diego a ver qué nos trae Diego también. Gracias, ¿cómo están? Bueno, sí, yo creo que realmente para no repetir lo que acaban de compartir los compañeros, creo que es el hecho de que cuando uno cuenta la historia, porque sí, uno la cuenta de pronto sin esperar que esa persona tome alguna posición o alguna acción al respecto, la puede contar Esa vaina, muy simplemente bien. pues sí, como para, no sé, expresarse o para simplemente sacarlo, pero cuando es de liderazgo, estás buscando que esa persona tome acción respecto a lo que tú estás diciendo, sea contigo como persona con la que está confiando, sea en colectivo, pero pues un llamado a la acción como para complementar un poco. Brutal, Diego. Muchas gracias. Excelente cierre, porque efectivamente, cuando estamos hablando de storytelling en el liderazgo, necesariamente estamos hablando de entender que historias poderosas pueden inspirar a la acción, a la movilización, a la transformación, al cambio. Y ahí es donde tenemos este modelo que nos combina cabeza, corazón y manos. Lo que queremos lograr con este modelo es que por una parte tengamos una armonía intelectual, ¿no? Que tengamos datos, que tengamos elementos, que tengamos argumentos. Pero también necesitamos meterle el componente del corazón, la inversión emocional, porque para que la gente se inspire tenemos que tocar sus corazones necesariamente. Si los queremos llevar a la acción, no solo basta con inspirarlos, también tenemos las manos, el esfuerzo comportamental. ¿Cómo hacemos que esa inspiración la traslademos no solo en, ay, tan bonito, qué chévere todas las palabras que salen de la boca de esta persona, sino que la inspiración nos lleve a, hay que hacer algo. Esto no se puede quedar así. Tenemos que movernos. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y esto es un poquito lo que vamos a estar mirando con algunas preguntas fundamentales de este modelo. Yo sé que algunos de ustedes ya lo vieron y lo vamos hoy a profundizar mucho más, porque precisamente cuando estamos hablando de preguntas poderosas para inspirar a la acción, vamos a resolver tres fundamentalmente. Una es, ¿por qué yo? ¿Por qué me importa lo que te estoy diciendo a ti? ¿No? Y por eso si ustedes se dieron cuenta, no sé por qué estoy haciendo esto porque por si acaso ese emoji no tenía ningún sentido en esos momentos, ese por qué yo
tiene que ver con qué me moviliza y qué me mueve a mí, qué es importante para mí. Y si se dieron cuenta, yo antes de contarles inclusive quién yo era y demostrarles a mi familia, a mi gato, yo les dije, ¿por qué estoy yo aquí? ¿No? ¿Por qué me importa esto? Porque si no es claro para tu audiencia por qué te importa esto a ti, ¿por qué te van a seguir a la acción a ti? De pronto pueden quedar con una idea de, ve, tan chévere lo que dijo, pero no quedan una idea de esta persona tiene una autoridad moral específica por la cual yo quisiera seguir. La segunda pregunta fundamental es el por qué nosotros, ¿no? Mi comunidad, mi audiencia. ¿Cómo logro yo efectivamente conectar con las otras personas para que estas personas no solo entiendan lo que yo les estoy diciendo y digan como, ah, importante lo que nos está diciendo, sino que nos inspire como comunidad a movernos a la acción? Y finalmente, muy, muy importante, ¿por qué ahora? Porque si yo solo hablo de por qué las cosas me importan a mí y por qué debería importarnos comunidad, como comunidad, pero no hay un llamado a la acción claro, ¿qué pasa? De pronto tenemos una reunión muy bacana, de pronto esa reunión muy bacana se vuelve una fiesta, pero no se vuelve un llamado a la acción. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de estos tres grandes componentes del modelo de narrativa pública, ¿no? Tenemos que hablar de la historia de ustedes mismos, qué es lo que los llama fundamentalmente al liderazgo, qué es lo que tiene fuerza cuando ustedes quieren hablar de por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchos de ustedes son candidatos a las elecciones de los consejos locales de juventud. ¿Por qué? Si van a pedir un voto en la calle, no es, ay, me regala un voto, y puede ser con, es que queremos, no sé, hacer jornadas de recolección de basura para que nuestra localidad esté más limpia. Eso es muy importante y eso puede llamar mucho a la historia de la hora, pero ¿por qué te importa eso a ti? Es que me di cuenta desde que era joven que los parques de mi barrio nunca los podía utilizar para ir a jugar deportes con mis amigos. ¿Por qué? Porque siempre estaban una cochinada y eso traía a mucha gente más adulta y a veces, muchas veces, consumiendo drogas, y no podemos los jóvenes tener los espacios que necesitamos para poder de verdad desarrollar nuestro deporte como quisiéramos hacerlo. Ah, es una historia de por qué te importa a ti. Y también la tenemos que conectar con una historia del nosotros, de la comunidad, del por qué debería importarle a otro lo que a ti te importa también. Y esto se fundamenta mucho en valores o en experiencias compartidas, en hacerle inclusive preguntas a la audiencia, a los interlocutores para darles a entender que tienen una misma realidad que están compartiendo, ¿cierto? ¿No te ha pasado que caminando por las calles del barrio sientes tú también que a veces toca pasarse a la otra acera porque se siente muy inseguro? A mí también me pasó y me pasó de una forma terrible porque me atracaron en la mitad de la calle cuando estaba caminando hacia mi casa, ni siquiera era tan tarde y quiero hacer algo al respecto. Desde ahí nosotros también podemos conectar con la comunidad, entender una experiencia de valores compartidos que nos lleve luego, con una lógica de propósito y urgencia, a movernos a la acción. Que esto es lo fundamental entre contar historias porque sí y contar historias en el liderazgo. Porque lo que queremos es mover a la gente y la movemos con un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia pueden ser diferentes cosas. Puede ser, por eso me estoy lanzando como consejero local de juventud de la localidad de Suba y las elecciones son el 19 de octubre y es urgente que todos vayamos a las urnas y es urgente que tú puedas decirle a otros de tus amigos y amigos que vayan. O puede ser que firmemos una petición, o puede ser que acompañemos una marcha, o puede ser que nos unamos a un grupo de redes sociales en el cual estamos haciendo esto y esto otro. Cuando tenemos esos tres elementos conectados es que de verdad podemos hablar de narrativa pública y de storytelling en el liderazgo. Y para ello, chicos y chicas, quiero que me dejen de escuchar un ratico a mí, porque es que cuando no están las tres paticas de estos temas, pasa lo que pasa con los butacos. Y es que si se les va una pata, se cae. Y muchas veces cuando les contamos nuestras historias a otros en temas de liderazgo, o sea, queriéndolo inspirar a la acción, no tenemos uno de estos tres componentes. Entonces vamos a poner en práctica un ratico esos musculitos, ¿listo? Y para ello nos vamos a ir a grupos pequeños en estos momentos, a parejitas, para que ustedes cuenten cuál es su historia y cuál es su historia para inspirar a la acción. Entonces, tengo entendido que como facilitador puedo hacer esto, ¿cierto? Sala para grupos pequeños. Y sí, Sí, pero si necesitas ayuda, dime. acá estoy creando. Sí. ¿Cuántas personas somos?
Nata, en estos momentos? En estos momentos, 34. O sea, O sea, treinta son y ocho, pero 17. sin facilitadores. Vamos a crear 16 salas. Entonces, chicos, chicas, la idea es que simplemente hablen con la pareja que les tocó y que les comenten cuál es su historia y que porfa lo hagan en menos de 2 minutos y luego escuchan la historia de su compañero o compañera. Si quieren, se pueden asignar un cronómetro e igual les vamos diciendo desde la sala grande cuando se cumple su tiempo. Así que nos vamos ya a grupitos pequeños. Nata, ¿me confirmas que esto ya debe estar funcionando? Ya te digo, Creo sí, que sí, tiene yo veo que que. los chicos se están moviendo. Quedaron algunos grupitos de 3, bueno, está, no pasa nada. Bueno, chicos, chicas que están acá en la sala grande, por si acaso ya se les debió mandar invitación para grupos pequeños para que por favor vayan y se unan a sus grupos. Si alguno tiene un problema técnico, igual avisa. Acá estamos contando de todas formas el tiempito para ello. ¿Listo? Sí, por favor, busquen el botón que debe decir unirse a la sala. Cris, Salo, Sara Moya, Tati, Lady, Ángela. Faltan ustedes por ir a la sala. Por favor, busquen el botón, le dan ir a la sala. Acá, Nata, ¿tú sabes cómo mandar un mensaje a los grupos pequeños? Que yo sé que a Sí, veces lo hacen en Zoom. O sea, ¿tú puedes hacerlo por si acaso? ¿qué mensaje necesitas mandar? Listo. No, o sea, ya cuando pase otro minutico, decir que quedan 2 minutos, que la otra Ok, persona comience a hablar. Si de pronto alguien se sentó un poco en la palabra. Hola Andrés, es que, no sé, la persona que me asignaron como que se salió y quedé sola. Ay, pucha. Ok. ¿quieres? Te Nata, ¿tú vamos a, puedes revisar eso de pronto? sí, te vamos a mandar, te vamos a enviar a la sala Mira, 6, que también Salita, estás. sí, de pronto que Salita solo tiene 2 porque hay unas que tienen 3 y ahí creo que sí queda como muy grande. Entonces, Lady, busca la sala 6 que ya te habilité para que la busques y le puedes dar unir. Voy, es que yo casi no uso esta aplicación y estoy desde el celular. Ok, vale, estoy intentando hacerlo yo, pero creo que debes hacerlo tú. A ver, déjame. No, ya lo puedo hacer yo. Listo, solo dale ir a la sala. ¿Listo? Nata, yo creo que ya puedes mandar el mensajito de que quedan 2 minutos por si acaso. ¿Vale? Y yo voy un segundo a servirme un vaso con agua. Ya vengo.
Vale, ya les avisé que les quedan 2 minutitos Pues ya para que les quedan pasen. 30 segundos por si acaso. Bueno, fue hace un Ahorita. minuto, entonces 1 minuto. Listo, voy a contar acá un minutico y cierro las salas para que todos vengamos a plenaria de regreso. Listo. Sí, por si acaso habían 2 salas de 3 personas. De hecho, hay una de 4. Ah, pero hay una persona. Ah, es Cristian Arley, que está acá conectado, pero no entró a una sala porque si no hubiera quedado una sala de 4. Sí, Pero bueno, ahí puedes darle, bueno, en broadcast message, y ahí puedes poner como el mensaje para todo el mundo, uy, yo estoy si como. lo necesitaras. Pero las voy a ir cerrando. Ok. Igual les dan 60 segundos para que se vuelvan a meter a la salita. Parece que ya se están uniendo de regreso. Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Por ahí veo inclusive algunas cámaras prendidas. Me encanta porque eso quiere decir que se vieron las caras mientras se contaban su historia. Sara de nuevo está al revés, no sé por qué. Tienes algo en tu cámara, en tu computador que siempre te pone así, Sara. Pero bueno, me Está encanta. fría, ¿Qué, Angie? ¿Qué dijiste? que todo está fríamente calculado. Sara lo hace con esa intención, yo lo sé. Ah, ok. De pronto es un tema de branding de Sara, está muy bien, chévere, un tema de reconocimiento, me gusta, me gusta. Bueno, chicos y chicas, ¿quién se anima a decirme de qué se dio cuenta al contar su historia y también de qué se dio cuenta al escuchar la historia de la otra persona? Y veo que Angie levantó la manito. Angie, te escuchamos. Y luego Juliana. Y por último, Sofía Rojas. Perfecto. Angie, Bueno, escuchamos, sí, listo, ya. ahora sí. Listo. Pues yo estaba con Sara y con Dani, y entonces ellas hablaron primero, y me pareció muy chévere que lo que nos conecta es Civits. O sea, llegábamos siempre al mismo punto que yo siento que la ahora y el nosotros es este momento, este instante, este espacio. Entonces eso me pareció muy bonito Oh, y conecta con lo que Sarita estaba diciendo, con la sensibilidad, porque ahora con lo de mi historia siento que yo también me enfoqué, como tú lo decías, como en conectar, o a mí siempre me gusta conectar desde la vulnerabilidad. Entonces les conté sentimientos, cómo me sentí en tal momento, cómo yo también lo veía más que todo en acciones, y siento que cuando había como una frase que tú nos habías dicho en clase presencial, que la acción da claridad, creo que es. sí, Entonces la siento que eso crea sentido. también fue bonito como transmitirlo a través de las palabras, como todas esas emociones, cómo las podemos plasmar. Y yo llegué al punto de la educación también, o sea, siento que yo todo lo conecto con la educación. Muchas gracias, Angie. Qué bonito escucharte, qué lindo esto que mencionas y bueno, se nota que fue una conversación poderosa. Escuchemos a Juliana y finalmente a Sofía. Juli, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Pues bueno, lo que yo pude notar en la conversación y la historia que me contó mi compañero, pues siento que fue algo que es más como la resiliencia y también como a partir de las cosas que vivimos, que muchas veces pueden ser como muy desoladoras, también nos da como mucha fuerza para decir como venga, yo a partir de esto que viví puedo ayudar a las personas que también lo viven.
También le conté como mucho de mi historia, como pues a mí me encanta la política y me encanta ayudar a las personas, entonces también como desde muy pequeña siento que nací con eso cuando defendía a todas mis compañeras y mis compañeros de los profesores. Y también llegamos al punto, igual que el grupo anterior, que la educación es lo más importante de la sociedad. Yo opino que los gobiernos deberían no invertir en armas, sino en la educación, en cada día formar a personas, a ciudadanas y a ciudadanos que sean más críticos y que pues sean mucho más, que tengan mucho más conocimiento de lo que pasa en la actualidad y cómo a partir de eso pueden ayudar a las personas y pueden ayudar a los que nos rodean. Y ya, Juli, muchas gracias. gracias. Profunda reflexión, me encantó y qué chévere que hayan llegado a esa conclusión. Y cerremos esta rondita con Sofía, quien está en San Francisco. Te escuchamos, Sofía. Hola, buenas tardes. Pues en mi sala estábamos 3 personas, Juan, David, Gabriela y yo, y algo que me pareció muy curioso y por eso levanté la mano fue que cuando cada uno de nosotros, nosotras compartimos nuestras historias, todos iniciamos desde el mismo lugar, que fue desde el colegio. Y pues por lo que compartimos, pude reafirmar que en las instituciones educativas, yo por lo menos que estoy en Venezuela y ahora estoy aquí en Colombia, em, se vive más o menos lo mismo y es que hay una gran falta de representación estudiantil o espacios de participación en los colegios. Entonces me pareció lindo que o sea, a partir de compartir lo que vivimos o estamos viviendo en este momento, hayamos podido conectar y darnos cuenta de que iniciamos en el mismo lugar, que fue en el colegio, pasamos por algunos procesos de elección, votaciones estudiantiles en las que nosotros decidimos construir esos espacios para nuestros compañeros y que no importa el país el que vengas, sino que, o sea, a través de compartir tu historia puedes también conectar con otras personas que seguramente o no sabes si hayan vivido lo mismo o algo parecido a lo que tú pasaste también. Espectacular, Sofía. Inclusive ustedes, en este caso, lograron construir realidad compartida entre ustedes, ¿no? Lograron construir una historia de nosotros en las diferentes historias que se fueron contando y de eso precisamente se trataba. Y es que, chicos y chicas, muy importante esto que les voy a decir. Nosotros construimos nuestras identidades contándonos esas historias, ¿no? Aquello que nos hace realmente únicos no es necesariamente la combinación de características únicas que tenemos, sino, por el contrario, es el significado que le damos a ese viaje personal, a ese viaje por nuestra vida, el significado que le damos. Y el significado que le damos se transmite a través de historias. Puede ser que un mismo chico, una misma chica haya pasado exactamente por lo mismo de Sofía en el mismo colegio, que se haya dado cuenta de la misma falta de representación, que se haya dado cuenta de la misma falta de oportunidades, pero la forma y el significado que Sofía le dio en su historia es diferente. Y eso es lo que la hace fundamentalmente única a ella. Y cuando llevamos eso al campo del liderazgo, pues muchas veces podemos creer de pronto que, ay, pero es que realmente lo que importa acá es la causa, ¿no? Lo que importa acá es lo que me mueve, lo que nos está motivando. Y eso sí es importante, pero la historia personal es igualmente importante en el liderazgo público. De hecho, hay casi que una responsabilidad pública de comentarla, de hacerla visible. ¿Por qué? Porque nos da autoridad moral, porque nos permite hablar desde un lugar de credibilidad, nos permite entender, a Sofía le importa eso, porque a Sofía le tocó vivir esto y le tocó pasar por esto e hizo esto en su pasado y esto es lo que la mueve, ¿no? Entonces, genial este ejercicio, me encantó. Y ahora, apreciados y apreciadas, quiero hacer un ejercicio con ustedes, porque es que muchas veces es fácil para nosotros entender cómo contar nuestra historia. ¿Por qué? Porque la vivimos, ¿no? Entonces, pues si claramente la vivimos, va a ser muy difícil que no podamos contarla. Pero a veces lo que nos cuesta trabajo un poquito es cómo motivamos a otros a la acción a través de nuestras historias, de las historias que contamos. Y para ello tenemos siempre que hablar y actuar desde las lógicas de la emoción. Y desde las lógicas de la emoción nos damos cuenta que hay una serie de inhibidores de la acción y una serie de motivadores de la acción. Lo que hace que la posibilidad de que alguien se accione para hacer algo se apague
Por ejemplo, una persona podría decir no hacer algo por inercia, por apatía, por miedo, por aislamiento, etcétera, etcétera. Y asimismo pueden haber formas en donde nosotros podemos vencer esos inhibidores para llevar a la gente a la acción. Entonces quiero que entre todos, acá bien juiciosos, vamos a pensar. ¿Sabemos lo que es la inercia? ¿O me toca explicar lo que es la inercia un poquito? Ahí veo que Sofía se rió. La inercia es un poco andar en piloto automático, como una persona que hace las cosas simplemente porque las cosas siempre han sido así, ¿no? Está en un estado de inercia. Entonces, si yo estoy en un estado de inercia constante, quiere decir, por ejemplo, yo por qué voy a salir a votar si quedan los mismos de siempre, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Y esa es una situación de inercia. Entonces yo les pregunto, y si quieren acá sí lo podemos jugar un poquito por el chat. ¿Con qué emoción nosotros podemos vencer la inercia? ¿Cuál es la emoción que vence a la inercia? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicas? Angie dice la acción. ¿Será la acción? ¿Es la acción una emoción? La movilización. Sandrix dice la esperanza. Sara dice la conciencia. Juan David dice la transparencia. Wow, tenemos varios potenciales motivadores bien interesantes y algunos de ellos los vamos a ver ubicados en otros lugares de esta ecuación. O se dice la confianza. Pero cuando hablamos de inercia, lo que la vence fundamentalmente es la urgencia. Es generar un sentido de urgencia. Es generar un sentido de algo tiene que cambiar. Si las cosas siempre han sido como son, no. Estamos frente a una situación distinta. Esta es una situación urgente. Esta es una situación que requiere tu atención. ¿Por qué? Ustedes tendrán sus argumentos. A, B, C y Y. Con urgencia superamos la inercia. Tenemos que crear en esta otra persona, en aquella audiencia a la que le queremos entregar nuestra historia, tenemos que generarle ese sentido de urgencia. Porque si no, recuerden, se vuelve chisme. Y el chisme es muy sabroso, pero el chisme no nos lleva al liderazgo, ¿no? Ahora, si hablamos de apatía, de pronto una persona que todo le da igual, que a mí no me importa, realmente esto no es lo mío, ¿con qué emoción podemos superar la apatía? Y esta es bien tricky. Vamos a ver quién la da. Nos dice Heidi, solidaridad. Solidaridad es una emoción muy importante que ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa se nos ocurre? ¿Con qué podemos vencer la apatía? ¿Cómo le despertamos a esta persona que es apática una sensación de acción, una sensación del hay que hacer algo? Sara dice el miedo, interesante. Nicole dice el interés. Lady dice poniéndose en los zapatos del otro, que la palabra sería ahí, empatía, y luego la dice José. Miren esto tan interesante que yo creo que no lo hubieran adivinado, pero jamás de los jamases, y vamos a conversar un poquito alrededor de eso. La rabia en justas proporciones nos ayuda a superar la apatía. Y ustedes van a decir como, pero ¿cómo así si la rabia es algo malo? Y yo les diré, no necesariamente. De hecho, hay una técnica de liderazgo público para movilización social, para organizaciones sociales, que es la técnica de la agitación, ¿no? Y esa técnica de la agitación parte por el hecho de lograr que la otra persona sienta que hay una situación de injusticia tan grande, tan fuerte, que le genere rabia y supere la situación de apatía, porque recordemos que queremos inspirar a las personas a la acción. La rabia, bien coordinada con otras emociones, nos puede llevar a la acción. La rabia con emociones negativas nos lleva a cosas muy malas, ¿no? Si tenemos una rabia que se combine, por ejemplo, con una situación de miedo, la rabia y el miedo nos pueden llevar a adoptar actitudes de violencia. Pero la rabia en combinación con otro motivador, con otro valor, que es justamente el que supera el miedo, nos puede llevar a adquirir algo muy importante, que es el coraje o la valentía. Y para ello, me gustaría que me dijeran con qué emoción creen que se supera el miedo. ¿Con qué emoción superamos el miedo? José dice con la confianza. Sofía dice con la esperanza. Lady dice con la fe del cambio. Y bueno, todos tienen un poquito de razón,
pero efectivamente el miedo se supera con esperanza, ¿no? El miedo se supera con esperanza. Y acá muy importante, y es que si nosotros cultivamos la esperanza y también la rabia, ese sentido de que hay algo injusto, de que lo que está pasando no está bien, adquirimos coraje, adquirimos valentía, ¿no? Y por eso vuelve y juega. No necesariamente pensemos que la rabia puede ser algo malo. Si se combina con otras emociones, sí nos puede llevar a lugares muy malos. Si combinamos rabia y miedo, nos puede llevar a la agresión o a entender al otro desde una situación de separación absoluta. Pero si combinamos rabia como, pues, pucha, ¿por qué es que no nos ponen cuidado a los jóvenes nunca? Esto tiene que cambiar y puede cambiar porque en estas elecciones de los consejos locales de juventud puede ser distinto. Hay esperanza al cambio si todos salimos a votar. Si combinamos rabia y esperanza, estamos llevando a la gente hacia la movilización, ¿no? Estamos llevando a la gente hacia la acción. Y sigamos un poquito para terminar acá con esta diapositiva. Si estamos hablando de aislamiento, de no me siento solo, no me siento que pues que no hay más, no, como que no, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me acciono si me siento solo en esto? Entonces Sara dice comunidad, espectacular palabra, no es la que está acá, pero me gusta más, P. Entonces la voy a utilizar de ahora en adelante. ¿Qué otra cosa además de comunidad puede ser? ¿Cómo se genera un sentido de comunidad? Porque es que la comunidad en sí misma no es una emoción, ¿no? De pronto por eso no la tenemos acá. José dice conexión. Ok, conexión también podría ser bien interesante. Muy bien, muy bien. Podemos decir que la solidaridad, que es un elemento fundamental de la comunidad, es lo que nos permite superar esa idea de aislamiento. Pero me fascina, Sara, lo que dices, porque efectivamente, para que una persona no se sienta sola, no se sienta aislada, la podemos abrazar en comunidad. ¿Y la abrazamos en comunidad con qué? Con conexión, con solidaridad, con hacerle sentir, ¿no? Apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, esta última, como estaba muy larga, me tocó dejarla así. Y es las dudas sobre ti mismo, ¿no? Las dudas sobre ti mismo básicamente es decir como, pero es que lo que yo diga pues realmente no importa, ¿no? ¿Cómo vencemos eso? Las dudas sobre ti mismo. ¿Cómo le hacemos a otra persona vencer las dudas sobre sí mismo? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Dice confianza, Nicole. José dice amor. Qué bonita palabra el amor, ¿será esa? Apoyo. Voy a pasarla una vez porque esto va a ser muy difícil que lo adivinen porque también es una sigla grande. Sandrix dice conocimiento de sí mismo. Muy pasa la palabra Sandrix, me encanta. Acá, y sé que van a decir, ¿qué es eso? No entiendo nada. Esto es la idea de tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia. Tu voto puede hacer la diferencia. Tu firma puede hacer la diferencia. Tu apoyo puede hacer la diferencia. Diego dice, esa estaba dura. Sí, Diego, la verdad no estaba esperando que la adivinaran de ninguna forma. Entonces, acá nos damos cuenta como qué tipo de elementos, y acá Sara al revés me está alzando la manito. Entonces, Sara, te escuchamos. ¿Tienes una pregunta? Sí, Andrés, sí tengo una pregunta. Con Dale. respecto a la última, yo sé que, digamos, para nosotros que tenemos como esa fe y esa esperanza en el cambio, sí creemos en que una acción, por pequeña que sea, puede generar la diferencia, pero como llegamos a sembrar esa sensación o ese pensamiento en una persona que pues no piensa así, porque siendo como muy realistas y muy objetivos, es muy difícil implantarle esa idea o presentársela a alguien de una forma convincente porque pues no siempre es así, no siempre como una persona objetivamente puede hacer la diferencia cuando nos enfrentamos a cosas bestiales y grandotas y monstruos muy difíciles de enfrentar. Entonces, esa es mi pregunta. Esa es una excelente pregunta, Sara. Y en teoría de la organización y movilización hay muchas técnicas que usualmente se utilizan para ello. Hay técnicas como, por ejemplo, es el celebrar victorias tempranas y comunicarlas efectivamente, ¿no? Porque es que muchas veces si estamos frente a un mastodonte enorme, ¿cierto? Si la meta se ve allá lejos, lejos, lejos de, huepucha, lo que queremos hacer es transformar esta realidad para que, les voy a dar cualquier ejemplo que se me venga a la cabeza, para que el 30% del Congreso esté poblado por jóvenes menores de 30 años.
eso se ve como una cosa enorme que está allá lejos y que está allá afuera, que uno dice como, no, hermano, pero pues póngase serio, ¿no? Le hace 100 años de seriedad, ¿cierto? Y resulta que hay formas en donde también podemos darle a entender a esa otra persona como, no, es que mira que sí es posible, mira que poco a poco hemos ido avanzando en ese trayecto. Un buen ejemplo para esto puede ser el tema de paridad de género en la política, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la importancia aún muy necesaria y relevante sobre que más mujeres ocupen cargos públicos en el Estado colombiano, en los cargos de elección popular. Para ello ha habido diferentes tipos de transformaciones de legislación, incluyendo la ley de cuotas. Y pese a eso, hoy en día, pues el porcentaje de mujeres que está en cargos de elección popular es lastimosamente bajo. Pero uno también lo puede ver desde otro lado. Cada 4 años aumenta en cierto nivel la cantidad de mujeres que han sido electas en cargos públicos. Eso nos demuestra que sí es posible. Eso nos demuestra que sí vale la pena. Eso nos demuestra que sí deberíamos apoyar a más mujeres en la política, porque eso no va a terminar de cambiar si tú no nos apoyas para ello. Tú puedes hacer la diferencia, ¿no? Entonces, hay maneras, hay técnicas que nosotros podemos empezar a utilizar en el discurso para efectivamente hacerle ver a la otra persona como, oiga, no, de pronto sí es posible. Y tú lo puedes combinar con otros motivadores, ¿no? Porque tienes que, con la rabia, como cómo puede ser posible que solo el 20% de las mujeres sean representantes electas en el Congreso de la República, con la esperanza. Pero es posible un cambio, ¿sabes? Es posible un cambio porque mira que, por ejemplo, entre hace 4 años a hoy ha aumentado en un 25% la proporción de mujeres que hacen parte de estos cargos de poder. La urgencia es que el tiempo para actuar es ya, las elecciones van a ser en marzo del 2026. ¿Dónde está la organización, no? Tú puedes hacer la diferencia. Entonces, hay muchas formas en que tú combinando estos diferentes bloques puedes adaptarlo al discurso. ¿Listo? Súper tu pregunta. Y bueno, pucha, no vamos a alcanzar a verlo todo. De una vez les digo, me rompe el corazón, pero no importa. Vamos a empezar a ver, chicos, precisamente cómo cogemos estos temas, ¿no? Cogemos la historia de nosotros, la historia de la hora, la historia de nosotros mismos, los metemos en una licuadora con todos estos motivantes a la acción y vemos de qué forma efectivamente podemos llevar esto para persuadir a otros en una situación de liderazgo. Y aquí vamos a hablar de un amigo del que ustedes han escuchado hablar, necesariamente se han pasado por cualquier colegio público o privado, y es nuestro amigo Aristóteles, porque resulta que Aristóteles era un hombre que sabía demasiado y sabía de todos. Y él fundamentó estos, es que eso es trampa, él fundamentó estos 4 modos de la persuasión. Cuando hablamos de modos de la persuasión, a lo que estamos haciendo referencia básicamente son a figuras o a formas que nos van a permitir que nuestro mensaje cale en otra persona de una manera tal que lo lleve a la acción, que lo persuada a hacer algo que nosotros queremos que haga. Y Aristóteles decía, hay 4 formas fundamentales de este modelo: el ethos, el kairos, el logos y el pathos. Y vamos a ver cada una de ellas porque ustedes van a decir como, eso está en griego y no lo entiendo. No se preocupen. Vamos a empezar a hablar por el ethos. Y cuando hablamos del ethos, hablamos de la credibilidad del orador, ¿no? El conocimiento que tiene esta persona, la experiencia que tiene esa persona, la autoridad moral que tiene esta persona. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el ethos que tiene André Sáenz? Porque André Sáenz tiene un ethos en este espacio, ¿no? Que es diferente al ethos que ustedes pueden tener. ¿Cuál es, de dónde viene esa credibilidad? ¿Mm? ¿O cómo la estableció? Veamos en el chat. Dicen, Nicole dice trayectoria. Entonces, por tu historia o trayecto, por tu experiencia, su historia, Civics, la universidad. Si se dieron cuenta, cuando yo les compartí mi historia, lo que me mueve, lo que me importa, pero también les fui hablando sobre lo que yo fui haciendo en la vida. Una partecita de ello, que estudié esto, que fui a este otro lado, que mírenme acá esta fotico con Obama, que no sé qué, los logros, tal cosa. Pero resulta, chicos y chicas, que también la credibilidad en el orador, en la persona que entrega el mensaje, no necesariamente tiene que venir dada porque la persona tenga muchos títulos y tenga mucha experiencia, porque ustedes van a decir entonces como, ¿y nosotros qué si tenemos apenas 20 años y este man acá entonces viene a decir que es la credibilidad?
Ahí es donde entra, chicas y chicos, la autoridad moral. ¿Por qué deberíamos escucharlos a ustedes? Miren que se conecta mucho con la historia de ustedes mismos, porque yo viví esta experiencia, porque en el colegio me tocó pasar por esto, porque en la universidad me di cuenta de este tema. Y además podemos construir ese ethos desde otros lugares. Lo podemos construir con un adecuado lenguaje corporal, ¿no? Y acá estamos hablando de la postura, de los gestos, de las expresiones, del contacto. De pronto ustedes se dan cuenta, de pronto ustedes no, pero yo mientras les hablo, yo me estoy mirando en la pantalla del Zoom para saber hasta dónde llevo mis manos cada vez que les estoy hablando a ustedes. Y eso hace parte también de una lógica de comunicación visual, ¿no? Porque sé que mi audiencia es virtual. Y como mi audiencia es virtual, pues no estoy tratando de, ¿no?, hablar así, o no estoy tratando de hablar por fuera de cámara para que no me escuchen, sino estoy tratando de hablar desde un lugar que capte su atención. De la misma forma, pensemos en la voz, el tono, el ritmo, las pausas cuando son estratégicas, la emoción al hablar. Todo eso también nos ayuda a darle credibilidad al orador, ¿no? La identidad tiene que ver con entender tu audiencia, ¿no? Yo les hablo a ustedes así, chicas y chicos, porque yo sé cuál es la audiencia. Son jóvenes de los 14 a los 25 años, pero si yo estoy, como me tocó esta mañana, dictar una clase en el externado con directores y gerentes del distrito de Bogotá y todos son mayores que yo, pues yo a ellos no les hablo como les hablo a ustedes, les hablo con otras palabras, les hablo de otras formas y es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Cuál es su audiencia? ¿Con quién estamos hablando? Y a esa persona o a su audiencia le vamos a hablar de forma distinta. E inclusive aquí también podríamos hablar hasta de la forma en que se comunica el estilo personal. Y esto no es para que homogenicemos y que tiene que ser así, que todos tienen que ser formales. De hecho, yo no estoy formal, ¿no? Pero el estilo personal comunica. Y eso es una realidad. La ropa, el vocabulario, las referencias revelan la comprensión que nosotros tenemos sobre el entorno y los valores. Inclusive lo que muchas veces, y que me encanta que esté ocurriendo cada vez más y cada vez más, es que vemos que esa idea la estamos deconstruyendo y que, por ejemplo, hace muchos años siempre entendíamos que eso lo asociábamos con formalidad occidental, ¿no? Con que el chico o la chica se vea elegante y que el saco y la corbata, y ahora no es así realmente. Hay muchos, digamos, no, acá sí Nata sí me puede ayudar, que estoy seguro que ya debe saber lo que en inglés se llama el cultural attire, o básicamente las prendas que se utilizan para vestir que no corresponden a los patrones occidentales, sino que provienen de otras comunidades, pero que son igualmente formales en sus comunidades, hacen parte también de un estilo personal que comunica y que es significativo. Si sabes cuál es la traducción de eso, porque se me olvidó, Nata, te agradezco dejarla en el chat. Entonces, vamos a ver un ejemplo que a mí me encanta, que es de esta persona que ustedes ven ahí. ¿Alguien sabe quién es Malala Yousafzai? Por ahí veo que Sara, como con su cara, dice que sí. Juliana alza la mano. Juli, te escuchamos. ¿Quieres contarnos un poquito sobre quién es ella? Sí, pues bueno, siento que desde muy pequeña la veo y para mí ha sido como un referente, como de resiliencia. Es una mujer extremadamente fuerte, la verdad es muy valiente. Y pues bueno, para tal vez los o las que no saben, ella pues sufrió como un atentado por parte de un grupo que la verdad no me acuerdo el nombre, si me podrías ayudar, pero es básicamente como le hicieron un atentado y ella se le entró una bala que le atravesó literalmente todo el cráneo y salió de eso. Entonces, para mí es como un referente top de lo que es ser muy valiente y muy resiliente. Juli, muchas gracias. Voy a dejar que sea Malala misma quien explique esa parte de la historia, porque ahorita precisamente la vamos a escuchar. Y lo que quiero que caigan en cuenta es que esta es una joven que está seguramente en sus 16, 17, 18 años en el video y está hablando ante la Asamblea Juvenil de las Naciones Unidas, también con una audiencia muy diversa de jóvenes, pero también de funcionarios de las Naciones Unidas, de gente adulta, y vamos a escucharla. Porfa, me comentan si efectivamente se escucha el audio. Espero que sí. Voy a llevarlo al momento que es acá. Alguien que me haga como un pedito así para saber que se escucha. Ahí escuchamos. October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed.
And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. And my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. Bueno, vemos una parte, este discurso dura 17 minutos, vimos 2 minuticos del discurso de Malala y me gustaría que alguno o alguna de ustedes me dijera cómo Malala establece su ethos en el discurso. ¿Quién se anima? También lo pueden poner en el chat por si acaso. ¿Qué hace Malala para establecer su ethos en el discurso? ¿No? Ahí veo que María alza la manito. María, te escuchamos. Bueno, creo que ella relaciona mucho su ethos desde su experiencia personal, o sea, su capacidad de liderazgo va más allá de su conocimiento, sino desde lo que le tocó vivir. Entonces, lo que decía Saris en el momento en que dio descripción de ella, es una autoridad moral para ella por el hecho de que representa valentía para ella a través de lo que su experiencia de vida transmite. Brutal, Mari. Muchas gracias, tal cual. Malala no establece su ethos desde sus títulos y desde sus logros. Malala no llegó diciendo, y yo estudié en la universidad de no sé qué, y además de esto me becaron en Oxford, que la becaron en Oxford, por cierto. Ella no estableció su ethos así, ella establece su ethos desde una experiencia personal, desde una experiencia vivida, una experiencia, por cierto, muy traumática, ¿no? Y eso permite conectar directamente desde la emoción con los otros. Está estableciendo su credibilidad desde el lugar que le tocó vivir, para luego llegar a decir como, por todo eso, igual yo no busco una venganza personal contra los talibán ni contra cualquier otro grupo terrorista. Yo les vengo aquí a hablar del derecho a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, ¿no? Y conectamos con la audiencia directamente. Obviamente Malala también establece sus ethos desde otros lugares, desde su lenguaje corporal, desde su tono, desde su voz. Miren cómo se dirige ante la audiencia, ¿no? Entonces ahí vemos el caso de ethos. Naveguemos ahora por el kairos. Y cuando hablamos de kairos, hablamos de elegir el momento perfecto, el arte del timing. Y acá tengo esta imagen de un señor que está más desnudo de lo que me gustaría que estuviera, pero eso es lo que hay. Y resulta que Kairos es un dios griego, y es el dios griego de la oportunidad y de los momentos precisos. Su contraparte es Cronos, y seguramente Cronos sí lo han escuchado, porque Cronos es el dios del tiempo secuencial, y por eso tenemos los cronómetros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Kairos, estamos hablando de identificar el momento más oportuno para decir algo y cómo adaptarlo al contexto, ¿cierto? Acá la idea es leer la sala, es conocer la audiencia, conocer el estado emocional y conocer el contexto para ver cuándo llevamos nuestro discurso a generar mayor impacto. Y el Kairos se puede ver desde diferentes lugares. Puede ser algo como, pues pucha, si quiero grabar un video para mi campaña política, de pronto tengo que elegir el mejor lugar para hacerlo, para poder expresar exactamente qué es lo que está pasando. Si mi campaña es acerca de las basuras en las calles, de pronto el lugar para hacerlo no es en la comodidad de mi sala, sino es allá con las basuras en las calles. Miren lo que está pasando aquí, en el barrio. Esto tiene que cambiar, ¿cierto? Ese es el arte del timing, ¿no? Ese es el arte de entender cuándo entregamos ese mensaje para convertir ideas en acción y para crear con ellas urgencia, relevancia y movimiento, ¿no? Cuando hablamos también del kairos,
estamos hablando de cómo adaptamos el tono y el estilo al momento. Y es un poquito lo que yo también les decía de entender la audiencia. Yo les hablo muy diferente a ustedes de lo que yo les hablo a una audiencia de líderes empresariales, de lo que yo les hablo a una organización social o como yo les hablo a un grupo de profes. Utilizo ejemplos distintos, utilizo metáforas distintas, me comunico de diferente forma con ellos. Y eso tiene mucho valor. Entonces, les voy a poner un video que dura menos de un minuto y les quiero dar el contexto del video y es el siguiente. Esta es una de las cumbres de las Naciones Unidas que habla sobre temas de cambio climático más importantes del planeta. Y hay un país en el Pacífico que se llama Tuvalu. De pronto algunos de ustedes lo han escuchado o de pronto otros dicen, ¿qué es eso? Es una islita chiquita, chequeta en la mitad del Pacífico. Y de hecho es tan chiquita y tiene tan pocas fuentes de ingreso que la mayoría de su Producto Interno Bruto durante muchos años fue algo que ustedes no se van a creer. Y fue la venta de los dominios de internet .tv, ¿no? Porque ese es el dominio de Tuvalu, .tv. Y como hay tantos canales de televisión, todo el mundo le compraba a Tuvalu los dominios .tv para que quedara, no sé, canal 13.tv, canal caracol.tv. Esa es la nación de la que están hablando y esa nación va a ser una de las primeras que va a desaparecer en el mundo por el cambio climático. Entonces vamos a ver el kairos del canciller dando el discurso cuando está ocurriendo esta cumbre en la ciudad de Nueva York. ¿Listo? In Tuvalu, we are living the reality of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Tuvalu Modelo. Veo el emoji de María. Entonces, quiero que nos pongamos a pensar en el poder que tiene esto, ¿no? Piensen ustedes lo siguiente, piensen ustedes qué hubiera pasado si este señor, que es el canciller de Tuvalu, simplemente viaja al Nueva York y se pone ahí al frente de los otros diplomáticos y les dice, el tema del cambio climático es algo muy real en nuestro país va a desaparecer, etcétera, etcétera. Seguro a muchos les van a poner atención, no estoy diciendo que no. Pero imagínense el poder que tiene decir ese mismo mensaje, pero desde la isla que se está hundiendo y lo estamos mostrando al mundo. Y eso salió en todas partes, ¿no? Un mensaje comunicacional que logró salir en absolutamente todos lados. Entonces ustedes van a decir como, pero profe, pues es que yo no me puedo ir hasta, a mí también me interesa mucho el cambio climático, pero yo no tengo los pasajes para irme a Cartagena a grabar el video. No importa, ¿no? O sea, el kairos, este arte del timing, tiene que ver es con encontrar los momentos precisos para dar estas ideas, para compartirlas, encontrar los lugares precisos para hacerlo. Y ya les puse un ejemplo que es el de el parquecito y las basuras. Entonces, segundo elemento de la retórica, el kairos. Vamos al tercero. El logos. Demuestra la validez de tu argumento. Y aquí lo que queremos hacer, chicos y chicas, es básicamente convencer a la otra persona o movilizarla a la acción a través de la lógica y la razón, con argumentos sólidos y con argumentos bien estructurados. Sí, ustedes pueden conectar un montón desde el corazón y ustedes pueden conectar un montón con la historia de ustedes mismos y con la historia de nosotros. Pero también si del otro lado no hay unos argumentos fuertes, pueden tambalear en ese butaquito que están construyendo. Y esto los animo mucho a que se lo piensen en sus diferentes iniciativas. Si ustedes están hablando de que el tema que los mueve, la causa que los mueve es, yo quiero promover más la participación política de jóvenes, y ustedes están en un discurso o están hablando con alguien o están tratando de buscar un voto y la persona les pregunta como, bueno, pero ¿y qué tanto votan los jóvenes en Colombia? Y ustedes como, no, votan poquito, eso sí. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿No? Es muy diferente como, no, es que quiero que usted sepa que solo el 10,4% de los jóvenes del país votaron en las anteriores elecciones de consejos locales de juventud. Esto es 1 de cada 10, ¿no? Esto lo tenemos que cambiar. Los jóvenes somos más de 3.800.000 personas que estamos entre los 18 y los 28 años en Colombia. Y pese a eso, las tasas de participación política se han mantenido reducidas durante el tiempo. Ahí estamos utilizando
pruebas, testimonios, evidencias, deducciones. Y es muy importante acá, chicas y chicos, que el contenido sea claro y sea coherente, ¿no? Que esté bien estructurado. Ustedes le van a entrar a la gente por el corazón, pero la gente al final se va a quedar y va a comprender la autoridad moral que ustedes tienen también por el conocimiento que tengan sobre su tema. Y acá los invito mucho a que lo estudien y lo profundicen, porque luego, sobre todo si ya no están en una situación de solo estoy tratando de convencer a alguien a que haga algo, sino están quizás en un debate político o están quizás con un contendor político hablando, siempre tengan los datos de su mano. Es absolutamente fundamental, sin importar el tema. El tema de ustedes pueden ser los perritos en la calle, los parques en el barrio, la participación de los jóvenes, el empoderamiento de los grupos subrepresentados políticamente, el que quieran. Tengan siempre los datos en la mano. Entonces, vamos a ver un caso de un uso muy interesante del logos que quiero que escuchemos con una chica en un discurso sobre contaminación y medio ambiente. Por si acaso, la chica no tiene nada que ver conmigo, porque su apellido es Sáenz, lo digo, entonces no es que la haya leído por eso. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Acá lo voy a pausar un momento, era simplemente para ubicarlos ahí y ahora vamos a ver la parte que me interesa mostrarles acá. Cielo abierto. El océano se ha convertido en un contenedor de basura. Más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año. El plástico genera tal impacto que se estima que en el año 2050, según declaraciones de la UNEP, habrá más plástico que peces. Y se sabe que en la actualidad, el 60% de las especies marinas tiene este material en sus intestinos. Según la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha declarado que 834 especies de animales se han extinguido por completo de la faz de la Tierra. La causa de esto, la mano del hombre. Lo que sí podemos hacer, y está en nuestras manos, es no tirar ni quemar basura en la calle, no utilizar el coche para distancias cortas, reutilizar... Listo, vamos a dejarlo ahí. Si se dan cuenta, el discurso de ella es de 5 minutos, 4 minutos 39. Ella nos brinda muchos elementos emocionales, inclusive arranca con una anécdota personal, pero quisiera que entráramos un poquito al análisis de ese logos que nos está brindando. Y me gustaría que alguno o alguna de ustedes me diga cómo lo vio, qué ve que es importante dentro del logos que la oradora está brindando y nos está compartiendo. ¿Quién se anima? Voy a mirar el chat también lo pueden escribir por el chat. ¿Qué resulta interesante del logos de esta chica? Angie dice, tiene muy buena apropiación del tema. Angie, muy bien. Un elemento fundamental que tiene que ver mucho con el ethos, está estableciendo credibilidad, cómo habla, la convicción que lo dice. Pero escuchemos a Sara, que no la he escuchado hoy. Sara. Hola, es que siempre tengo mal internet en la casa. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos súper. Sí, pues se me queda muy en la cabeza porque yo también tengo como una vaina desde chiquita súper fanática de Animal Planet y es que ya habla de que, no me acuerdo el número, pero de que hay tantas especies extintas por culpa de la mano humana. Entonces, con eso está dando un dato y pues está argumentando la posición que tiene frente a la destrucción de los humanos, frente a pues los ecosistemas y todo eso. Muchas gracias, Sara Molina. Excelente. Escuchemos a Sara Suárez ahora. Sara, te escuchamos. Ya, Oli. Pues lo que dicen todos mis compañeros es cierto, ella está pues muy bien apropiada del tema, pero yo siento que también es importante que los datos que da son datos fáciles de entender, como cercanos, porque digamos ahorita que tú hablas de los porcentajes, es diferente decir el 60% a decir 6 de cada 10, ¿sí? Porque siento que eso lo hace Ah, tener como una bien. visión más, como más, o sea, más cercana.
Sí, entonces yo creo que es diferente decir como cifras solo por decirlas y solo por darlas, sino a darlas para que el que está escuchando se las imagine, como que pueda visualizar y pueda tener como una visión de lo que representan en sí. Excelente, Sara. Muy buen ojo. Quería hablar precisamente sobre eso porque ella de hecho utiliza, no en todas las cifras que da, sino lo va variando un poquito. En algunos casos utiliza datos gruesos, en otros utiliza comparativos y hubo uno que a mí me llamó poderosamente la atención porque es un dato, tiene logos, pero se le queda en la cabeza a la gente. En el 2050, en los océanos, va a haber más plástico que peces. Brutal, brutal, ¿no? Y mucho ojo con esto. También ella no está diciendo como me lo imaginé o fuente Arial 12, no. Ahí lo que estamos viendo y que nos está poniendo José Tobar le da respeto irrefutable a su argumento y su intención comunicativa. Y esto tiene que ver mucho con, ella está buscando fuentes de autoridad, ¿no? Ella nos está diciendo, y dice la cámara de Sarita está al revés. Sí, Heidi, todos lo sabemos, pero supongamos que no está pasando. ¿Listo? Y ella, la oradora, utiliza estos elementos de autoridad. Está utilizando datos de las Naciones Unidas, está utilizando datos de los grandes tanques de pensamiento que trabajan alrededor de estos temas. No está utilizando datos inventados. Entonces, ahí vemos una muy buena apropiación del logos. Y terminemos esta partecita con la última, que es patos. Y hemos hablado de patos un montón, ¿no? Porque patos precisamente se trata de conectar con el corazón de quien te escucha. Acá es donde está el componente del poder emocional del mensaje, de cómo hacemos que las personas no solo entiendan lo que les estamos diciendo, sino que conecten con lo que les estamos diciendo. Y acá fundamentalmente que hablemos desde un lugar de empatía, que hablemos desde un lugar de autenticidad, que hablemos desde un lugar de historias personales. ¿Para qué? Para que la audiencia, a través de sus neuronas espejos, se identifiquen con el mensaje y de esta manera los inspiremos a la acción. Recuerden esto siempre, las emociones bien usadas amplían la capacidad de juicio, no reemplazan la razón, pero la enriquecen. Y hay una frase que a mí me encanta y es, el corazón tiene razones que la razón ignora, ¿no? Y quiero que también se lleven eso un poquito ahí. Entonces, cuando hablamos de patos, voy a ver en el chat que hay dos cositas, ¿no? Ah, son de la cámara Sarita, ok. Cuando hablamos de patos, vamos a ver un ejemplo también. Este es el último ejemplo ya por tiempo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar otros, pero veamos este último que me parece muy chévere, cambiando un poquito también la lógica de lo que les estoy mostrando, porque esta es una escena de una película. Entonces, parémosle bolas y luego lo conversamos. ¿Listo? Mary Jackson, misión para asistir a cursos en la secundaria Hampton. Buenos días, señoría. La secundaria Hampton es una escuela de blancos, señora Jackson. Sí, señoría, estoy consciente de eso. Virginia sigue siendo un estado segregado. No importa lo que diga el gobierno federal, no importa lo que diga la Suprema Corte. La ley es la ley. Señoría, si me permite, mi caso presenta circunstancias especiales. ¿Qué justifica que una mujer de color vaya a una escuela de blancos? ¿Puedo acercarme, señor? Señoría, usted debería entender la importancia de ser el primero. No entiendo, señora Jackson. Usted fue el primero de su familia en servir en las Fuerzas Armadas, en la Marina, el primero en ir a la universidad, George Mason, y el primer juez estatal recomisionado por 3 gobernadores consecutivos. Veo que hizo su tarea, señora. Sí, señor. ¿Y cuál es su punto? El punto es, señoría, que ninguna mujer negra en el estado de Virginia ha ido a una escuela de blancos. No se ha visto. Sí, nunca. Y antes de que Alan Shepard subiera a un cohete, ningún norteamericano había tocado el espacio. Y ahora será recordado por siempre como el hombre de la Marina de New Hampshire, el primero en tocar las estrellas. Y yo, señor, yo planeo ser ingeniera en la NASA, pero no puedo hacerlo si no tomo clases en esa escuela de blancos. Yo nunca cambiaré mi color.
Así que mi única opción es ser la primera. Y no lo lograré sin usted. Señoría, de todos los casos que atenderá hoy, dígame cuál importará en unos 100 años. ¿Cuál hará que usted sea el primero? Solo a las clases nocturnas, señora Jackson. Bueno, un ejemplo acá de patos muy interesante. Veo que Angie dice, esa película es increíble, ya te la viste Angie, qué chévere. Sara dice, ya con eso me antojé de verla. María pone corazoncito, pone hermoso. Y me gustaría que analizásemos un poquito cómo ella conecta con el juez. ¿Quién me dice? ¿Dónde enfoca la conexión? Sofía dice por allá, película. Nicole, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Listo. Pues yo lo que noté es que ella hizo similitud en las historias. Al decirle a él, usted fue el primero en tal y tal cosa, yo también quiero ser la primera en eso. Entonces eso ayuda a que se convierta como su caso en un reflejo para el juez. Muy bien, Nicole. Claramente, acá vemos a la protagonista conectar con el juez, muy en la lógica de neuronas espejos, de hacerle entender que su historia de alguna manera también está conectada con la historia de la vida de él, en una situación muy compleja, porque es una situación de segregación, donde hay un sistema absolutamente racista, absolutamente injusto, y logra, sin embargo, calar en la emocionalidad de este juez desde un lugar que de pronto él no se lo imaginaba. Si se dan cuenta, él estaba muy cerrado inicialmente de, mire, no sé ni por qué está acá, si este siempre ha sido un estado segregacionista, nunca una mujer de raza negra ha ido a esta escuela, casi que no sé usted qué está haciendo acá. Y ella logra de esta forma conectar desde un lugar muy diferente con la emocionalidad y el propio corazón del juez. Entonces ahí estamos viendo también el patos cómo actúa. Y bueno, mis queridos chicos y chicas, nos quedan 5 minuticos, entonces las siguientes partes no vamos a ver a nuestro amigo Barak, lastimosamente, que él nos mostraba todo al mismo tiempo, pero luego les voy a mandar ese videíto. Me gustaría saber, chicos y chicas, de pronto una manito por ahí levantada, bueno, ¿cómo podemos usar estos modos de persuasión y narrativa pública en nuestra vida como líderes juveniles? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Hemos estado hablando ya casi unas 2 horas y les he mostrado un montón de cosas y ahora quiero escucharles y que ustedes me digan, bueno, ¿cómo me imagino yo que de pronto esto lo puedo llevar ya a mi vida como líder juvenil o a mi vida en el colegio, en la universidad, etcétera? ¿A quién le gustaría comentar sobre esto? Acá veo en el chat que Angie dice para campañas políticas, para presentar un proyecto. Muy bien, Angie, por supuesto que sí. Escuchemos a María Belén, a quien he escuchado, y luego a María Luna. María, te escuchamos. Hola, buenas noches. Primero que todo, me disculpo por la voz, estoy resfriada, pero la respuesta que yo doy a esa pregunta es que la persuasión es el primer vínculo que uno entabla con el receptor de nuestro mensaje. Es aquella que nos va a dar la clave para empatizar y lograr conectar e inspirar a la vez, sobre todo a la población juvenil. Una población que caracterizándola es una población que a veces se encuentra desorientada, no conoce su contexto, tiene muchas dudas, no conoce la realidad tal como, tal como otras personas más mayores la conocen. También es muy importante utilizar la narrativa pública de una manera en el que nos permita a nosotros ser líderes, líderes positivos, porque al convertirnos en líderes estamos marcando en la comunidad, estamos creando esos pasos que le van a servir a los que vienen, a los niños, a los jóvenes, y por qué no también servir como referencia a algunos adultos.
Es muy necesario utilizar la narrativa y la persuasión de manera positiva a nuestro público objetivo y lograr con ello, muchos se están postulando a los consejos de juventud o a líderes de la juventud, etcétera. Con ello, con nuestra historia, crear impacto, crear propósito y crear progreso también a la vez en nuestra sociedad. Muchas gracias, María. Porfa, deja en el chat donde tenemos que ir a votar por ti, porque yo ya quedé convencido, o sea, ya díganme qué es lo que hay que hacer para apoyar a María en su proyecto. Me encanta lo que dices y ahora cerremos esta partecita con María nuevamente, pero con la otra María. El team de las Marías. Bueno, en primer lugar, muy buena la clase, increíblemente fenomenal. Y para cerrar frente a la pregunta, pues creo que muchos coincidimos quizás que las redes sociales es un espacio para llegar a conectar con las personas a través de las emociones. No obstante, pues al salir de esta clase vi otro escenario que me pareció muy curioso. Quizás nos sintamos identificados los que estudiaron como relaciones o ciencias políticas y así. A mí me pasa mucho con mis compañeros que al momento de hablar de soluciones, todos sienten que tienen la razón. Entonces, muchas de esas soluciones son como, bueno, voy a hacer esto, esto y esto y no sé qué, y yo tengo esto, esto y esto y no sé qué. Y bueno, sí, genial, me encanta escucharte en tu plan de campaña, está fenomenal. Y muchas veces ese intento de tener la razón entre estudiantes de política o entre personas que después estudiaron política o políticos mismos, hacen de que no conecten y uno no sienta que puede llegar a ser equipo con estas personas porque pues es como esto y ya. No obstante, el método que hablábamos hoy, lo pensé mucho con mis compañeros de clase, de que es que en el momento en que uno entabla conversaciones desde un storytelling, desde una historia personal, conectan. Y ya no es el hecho de yo tengo la razón y es mejor que que la tuya, sino a mí me pasó lo mismo, probablemente tenga una solución diferente, similar, lo que tú quieras, pero ya estamos en el mismo escenario. Yo ya no tengo ese poder moral de que estudio política o me estoy lanzando a consejero o cosas así, entonces por eso puedo hablar más que tú, sino todos partimos desde una misma línea y es algo que podríamos iniciar a hacer porque pues todos estamos estudiando lo mismo con experiencias distintas y quizás con intenciones distintas, pero en entornos que a veces son tan hostiles como estos, donde todos estudiamos lo mismo y queremos tener la razón. Creo que partir desde una historia o desde una experiencia personal hace que uno conecte más fácil con las personas. Brutal, María. Muchas gracias. Qué gran reflexión. Solo escuchándolas a las dos Marías dije, este taller tuvo sentido. Estoy muy feliz de escucharlas y efectivamente, y te cuento, María, en mi caso personal, y sé que ya estamos como sobre el tiempo, como yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales, tú no te imaginas todo el tiempo que yo estuve en el pregrado, cómo todos los escenarios de política iban muy a esa lógica, muy a la lógica de, es que yo sé, es que yo tenga la razón, es que mi idea es mejor, es que tal vaina, y nos hace falta mucho ese otro lado de la conexión, porque es muy diferente decirle a una persona que en vez de decirle como, no, es que tú estás mal y yo estoy bien porque mi idea es esta y mi idea es más fuerte, a decirle, lo que a ti te importa, a mí me importa. ¿Y sabes por qué me importa? Porque a mí me pasó esto. Y por eso yo creo que si jalamos para este lado, podemos cambiar las cosas. Y es una forma muy diferente de abordar esa realidad, ¿no? Entonces, ya para cerrar, mis queridos chicos y chicas, vamos a saltarnos esta partecita y vamos a ir directo a unas cosas muy concretas que les quería entregar. Ya unos tipsitos, 3 tipsitos que quiero que se lleven, que lo pongan en práctica, que mejor dicho digan como, si me va a llevar algo de Andrés después de todos estos modelos, es lo siguiente. Lo primero, chicos, chicas, y se los digo por experiencia personal, a medida que vayan avanzando en el camino del liderazgo, les van a pedir a ustedes más y más que hablen en público. Busquen oportunidades lo antes posible. Esto, como cualquier otra habilidad, es algo que se entrena. Y si se entrena, requiere práctica. Entonces, quítense esos miedos. Quítense esos miedos para hablar sobre su historia, porque van a mejorarla y a mejorarla y a mejorarla a medida que la vayan practicando. Y cuando digo busquen oportunidades lo antes posible, no es me tengo que meter acá a el campeonato de oratoria. Es eso, y si lo hacen muy bien, es hablar con sus colegas, con sus amigos, desde la conexión, desde la emoción, desde la inspiración a la acción. Inténtenlo hacer en todos lados y verán que poco a poco van mejorando y está muy conectado con este otro tema que les quiero decir acá. Yo les he dicho acá ya muchas veces que acá estamos hablando siempre de un liderazgo y ejercer un liderazgo desde la autenticidad, no desde un lugar postizo, desde el corazón, desde el patos, desde la emoción. Pero ojo, eso no quiere decir que hablar en público no sea una actuación en sí misma también.
no sea un performance. Y por ello toca invertirle tiempo. Si hay una cosa que yo les puedo recomendar, y a quienes están en Politic presencial, por favor, porque es tarea, es que, pues, pucha, quiero que se graben y se graben y se graben y se graben con sus historias y que se vean y que se vean y que se vean y digan, acá de pronto no estoy siendo tan clara, acá de pronto no estoy utilizando bien mi lenguaje corporal, acá de pronto me estoy enredando mucho al hablar. Uy, no caí en cuenta que tengo esta muletilla, me toca sacar esta muletilla si quiero que la gente me entienda cuando esté hablando en público. Entonces, ¿lideramos desde la autenticidad? Sí, pero recordamos que también el discurso público y la narrativa pública es un discurso, y como es un discurso, requiere también una actuación. Y la actuación hay que practicarla, porque los actores no llegan al teatro, a escena, sin haber practicado primero los diálogos muchas veces. ¿Listo? Y, muy importante, entender que el éxito en el storytelling, cuando contamos la historia, es 1, lo que la audiencia recuerda, y 2, lo que hace después. ¿Sí? Y acá hay una frase que a mí me encanta y de pronto algunos de ustedes ya se la conocen, y es una frase de Maya Angelou, que si no estoy mal es una gran feminista americana, y que ella habla sobre: tú podrás olvidar lo que te dice la gente, pero nunca vas a olvidar cómo te hizo sentir, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo estamos haciendo sentir con nuestro mensaje, con nuestra oratoria, con nuestra narrativa pública? ¿Cómo estamos haciendo sentir a la audiencia? Porque eso no se olvida, ¿sí? Y eso es lo que motiva principalmente a la acción, lo que la audiencia va a hacer después. Entonces, chicas, chicos, cerremos con un ejercicio muy sencillito y les voy a pedir lo siguiente, y ya con esto nos vamos. Quiero que escriban en el chat sin darle enter, ojo, no le den enter todavía, la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué te llevas hoy que te empodera a ser un narrador o narradora de cambio? Quiero que lo escriban ahí. Me llevo esto, puede ser una sola palabra, me llevo esta palabra, o puede ser un poquito más, y les voy a dar 30 segunditos. Ahí dice Nata, y lo digo yo también. Entonces, no se vayan sin antes responder la encuesta, muy importante, gracias Nata. Entonces, les voy a dar 30 segunditos para que escriban. No, Sofía, no le des enter todavía. Te toca escribir ahora otra cosa más, ¿listo? No le den enter, solo quiero que lo escriban, pero no le den enter, ¿listo? 20 segunditos más, y de pronto están todavía pensando un poquito, como que escribo, ta. María, no le des enter, Dios mío, ¿por qué no estamos escuchando activamente? Listo, como ya veo que están muy animosos, vamos a decir en 5, 4, 3, 2, 1, se fueron todos con enter, enter. Miremos qué nos estamos llevando de este taller entonces. Nos estamos llevando a hablar para crear propósito. Nos estamos llevando responsabilidad de conectar con las personas que van a confiar en ese propósito. La inspiración, el hacer, el crear oportunidades. Nos estamos llevando a conectar mi historia con otros y juntos hacer un cambio. Nos estamos llevando lo que a ti te importa, a mí me importa. Propósitos compartidos. Nos estamos llevando mi historia es parte del cambio. Nos estamos llevando, me llevo el practicar, revisarme a fondo cómo me expreso. Muy importante, Juan David. Nos estamos llevando, Esteban, practicar. Excelente. Nos estamos llevando, Alejandra, creer en mí. Nos estamos llevando, Sara, me llevo el patos y la realidad compartida. Sebastián se lleva una historia para contar. Sofía se lleva conectar en comunidad. María se lleva confiar en mi habilidad. Muy importante la confianza y la autoconfianza. José se lleva el arte de la oratoria para impactar. Nata se lleva a conectar con el corazón de los otros. Sofi, seguridad, conexión y propósito. Daniela, saber con quién y cómo hablar con alguien para conectar. Y también nos estamos llevando la encuesta. Acuérdense de la encuesta y respondan la encuesta, porfa. Y Angie se lleva muchas preguntas. Y yo me llevo mucho amor de todos ustedes por la atención que pusieron en esto y por las ideas que se llevan de este taller. Acá se les deja la encuesta y con esto estamos cerrando. Porfa, respóndanla. Es rapidísima, son solo 4 preguntitas. Miren qué tan fácil es esto. Mientras la van respondiendo, yo dejo acá de compartir. Por favor, no se vayan sin contestar la encuesta. Enviémosle muchos emojis de agradecimientos, Andrés, aplausitos, corazoncitos, lo que ustedes siempre han
de amorcito y agradecimiento a estas personas que nos comparten estos Muchas saberes tan gracias, valiosísimos. qué lindo, me encanta, lo recibo de verdad con mucho, mucho amor. Soy feliz entregando este valor a todas y todos ustedes y además me voy más feliz porque ya 20 de 23 personas han contestado la encuesta, lo que quiere decir que también se cumplió con ese lado. Entonces, chicos, chicas, del lado mío era eso, les agradezco mucho. Nata, te agradezco mucho el apoyo técnico. Sandrix, la presencia. Sebastián, veo que también estás por ahí, la presencia agradeciéndola enormemente. Y a ustedes, chicas y chicos, vamos con toda. ¿Listo? Vayan con Sí, toda, a y practicar, a darlo todo, a creérselas, a tener confianza. Ustedes van con toda a las elecciones o a sus proyectos o a lo que sea, pero ya tienen las herramientas. ¿Listo? Chao, gracias, chao. Andrés. Y les voy a robar un minutito más antes de que se vayan para recordarles que el 14 de agosto nos volvemos a ver en la última sesión de Políticos Jóvenes en Conexión virtual, al menos de esta primera cohorte. Entonces, 14 de agosto, guárdenlo ahí presente. Abracitos, gracias por estar acá. Gracias, Andrés, de nuevo. Chao, Chao, chao. Feliz chao. noche. Chao. Chao, chao.